Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora ¿de qué habla? De cualquier chorrada de la IA. Ni te cases ni te embarques, que es un día de Marte. Ahí va, que se me cae esto. A ver, espérate, me pongo el cinturón de seguridad. A ver que me recoloco aquí esto. Venga. Bueno, podcast en movilidad, ¿eh? Son las 8:15 más o menos de la mañana. He parado en el Marino, aquí en mitad camino entre Madrid y Valencia, en Rubia. Y bueno, he pasado por uno de esos pueblos a los que estoy mirando para venirme con pistón, que tenía aquí localizadas unas cuantas casas y tal. Y la verdad es que me ha gustado. Me pasa hace media hora, ¿sí? Y bueno, un sitio tranquilo. Está verde espectacular, porque lo que ha llovido este invierno, los campos en mayo, amapolas. Luego esto será un secarral, ¿eh? Pero bueno, lo que voy buscando yo: tranquilidad y sosiego por encima de todo. Un sitio donde ver el mundo arder y que me importe un carajo. Es así. Ese es el objetivo y el fin de mi vida. Qué triste. En fin. Bueno. Hoy quiero titular este podcast en movimiento, en movilidad, como lo queréis llamar, ¿eh? Estáis escuchando el ronroneo del motor de mi Ford Focus, ¿eh? Voy aquí. Vamos consumiendo. A ver, me incorporo a la autopista y lo veo. Estoy tomando la curva, ya incorporándome a la autopista. Estoy a 2 horas de mi trabajo, a 2 horas de casa, o sea, mitad camino absoluto. Bueno, pues a que me adelante los camiones. Temperatura exterior 10 grados, velocidad media, consumo instantáneo, consumo medio 7,1 litros. Hombre, no es el coche menos gastón de la historia, eso ya lo sabía yo. Pero lo que te ahorras en combustible, o sea, lo que te ahorras en averías te lo gastas un poco en combustible, pero bueno, es así. Cuando me lo vendieron, el amigo que me recomendó este tipo de coche con este tipo de motor, ya me dijo eso, que este motor era muy bueno, muy fiable, que era lo que yo iba buscando, aunque un poco gastón. Dice, bueno, lo que te consume de más te lo ahorras en averías. Y oyes, pues lo prefiero. Así que nada. Bueno, a ver, pongo el velocidad ideal aquí. Ya estamos navegando en crucero. Yo no soy muy fanático de ¿cómo se llama? Del control cruise, que lo llamaban, del control de velocidad, vamos. No soy muy fanático, pero es cierto que para carretera y olvidarte un poco, como ahora, e ir hablando, está bien. Así que ahí tenemos velocidad legal y velocidad ideal. Es esa que está en el punto perfecto entre consumo y distancia. Esto en cada coche varía, dependiendo el cociente aerodinámico, dependiendo de la rueda, dependiendo del motor, dependiendo de todo. Pues hay coches que su punto ideal a lo mejor son 125 o 127 km por hora, en el que no vas a consumir más que yendo, imagínate, a 100, 120, o sea, 100, 110, y vas un poquito más alto, pero no se te dispara el consumo como cuando, imagínate, vas a más velocidad, 140, 150, entre que ya empiezas a consumir mucho más de lo que andas, esa proporción. Entonces tú tienes que ir buscando ese punto dulce de tu coche entre velocidad, yo lo llamo punto dulce,
entre la velocidad, lo más rápido que puedes ir al menor consumo, pero claro, a 80 km por hora pues tienes un muy buen consumo, pero claro, vas un poco lento. Y si vas a 145, imagínate, pues vas muy rápido, pero a lo mejor el consumo se ha disparado a más del doble que de la otra manera y dices tú, no me compensa. No me compensa. Entonces es ir buscando eso. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado encontrar en todos mis vehículos, y cada uno ha sido distinto siempre, así que bueno, eso es así. El episodio este lo iba a llamar Lo que China nos ha enseñado, y yo creo que sí, lo voy a llamar así, lo voy a titular así: Lo que China nos ha enseñado. Y es que los chinos, los de ahora, la cultura milenaria china siempre nos ha enseñado muchas cosas, no solo el arte de la guerra, sino muchas cosas. Y en estos últimos tiempos nos ha enseñado bastantes cosas. Si veis, en los últimos tiempos, no solo yo, yo vengo a daros el coñazo mucho tiempo, pero porque yo soy muy pesado. Pero si seguís canales de IA, influencers calvos de IA y no tan calvos, pero bueno, influencers de IA y esas cosas en YouTube y por ahí, llevan unas semanas desde que Anthropic subió los precios, básicamente, han tenido que subir los precios para que ellos se den cuenta. Yo ya me había dado cuenta de ello, pero bueno, y yo soy muchísimo más tonto que todos ellos. Para empezar, fijaros si soy tonto, que voy en carretera en un coche que tiene 18 años, o sea que tengo que ser muy tonto. Se han empezado a dar cuenta de que, claro, que esto de la IA pues cada vez sube más de precio, y que a lo mejor las IAs en local y estas cosas no son tan mala idea. Entonces, ¿qué nos enseña China? Pues China está en la situación que está ahora mismo por nosotros. No está, digamos, al 100% por méritos suyos. Evidentemente que parte del éxito de China es mérito suyo. Pero ¿por qué es la fábrica del mundo? Porque nosotros le hemos dado ese poder. Porque nosotros preferimos que lo fabricaran los chinos a fabricarlo nosotros, porque era más barato. Porque claro, si tú aquí tenías una industria que, imagínate, pues emitía CO2 o tal, no sé qué, te abrazaban a impuestos, o tenías aquí unos altos hornos y no molaba, pero te lo llevabas a China, no te ponían pegas en China, aprendían cómo se hacía eso, porque los chinos en eso han sido muy listos. Las fábricas de coches se iban a China, pero no podían montar una fábrica en China y ponerse, pues, yo que sé, imaginaros en los años 50, cuando Renault llegó aquí a España y montó la fábrica de Valladolid, FASA, pues aquí se le puso facilidades de decir, pues coja usted y monte aquí la fábrica, contrate gente, y esa fábrica luego pues generó un montón de industria auxiliar, de materiales para proveer esa fábrica y esa fábrica de coches, y esa fábrica luego derivó en otras fábricas, pues de motores, de caja de cambios, etc. No, los chinos fueron mucho más listos. Dijeron, vale, ponga usted aquí, señora Volkswagen, ponga usted aquí su fábrica de vehículos, pero se tiene que asociar con un fabricante chino. Usted no puede venir aquí como Volkswagen y ponerse a fabricar y a vender coches fabricados aquí. Usted se tiene que asociar con un fabricante chino. Aquí tiene un montón de fabricantes chinos, y pues
en asociación de este fabricante chino, usted fabrica coches. Y así lo hicieron. Claro, ¿qué pasó? Que los chinos aprendieron a construir coches como si fueran europeos. Por eso los coches que vienen de China, mucha gente dice, coño, es que esto no tiene nada que ver, no tiene nada que envidiar a acabados que tenemos en Europa, ¿no? Quizás mecánicamente pues son más sencillos, o son así, o son asá, pero tú te metes en un MG y dices, coño, esto no es como cuando llegó Hyundai. Yo me acuerdo en los 90, cuando llegaron los primeros Hyundai a España, que yo era low cost. O cuando los primeros Dacia llegaron a España, en el 2004, 2005, eso era low cost. Esto no, aquí han llegado a lo grande, con todo un despliegue tecnológico y tal, y dices tú, ¿cómo puede ser? Si los chinos en el fondo llevan fabricando coches 4 días comparado con nosotros. Nosotros es una industria que tiene más de 100 años. Pues porque han aprendido de nosotros. Y claro, y han aprendido y lo han hecho igual de bien, mucho más eficiente y mejor, que es lo que suelen hacer los chinos. Aprenden cómo se hace, o digamos los asiáticos, porque le pasó lo mismo a Japón. Japón, cuando terminó la guerra, los Estados Unidos, pues claro, empezaron a reconstruir Japón después de las bombas nucleares, toda la historia. ¿Por qué toda la electrónica y todo esto era japonesa? Porque los americanos inventaban las cosas, los japoneses las reproducían y las reproducían mejor y más barato. Y ahí empezaron a surgir los famosos coches japoneses, que eran 1000 veces más fiables que los occidentales, y pues los Honda, los Toyota y todas estas cosas, y todavía mantienen esa fama de coche fiable. Si tú quieres habilidad, vete a un coche japonés. Ahí no tengas la menor duda. Tú te vas, te coges un Toyota y fiabilidad, un Honda y fiabilidad. Pasa lo mismo con la electrónica. Los primeros tocadiscos eran americanos. Llegaron los japoneses, los fusilaron, los hicieron mejores, más baratos, sonaban mejor, todo más. Bueno, con los chinos ha pasado lo mismo. Oh, casualidad. Entonces, claro, el americano o el occidental no ha aprendido la lección. Y cuando desemboca todo esto de la IA, la manera de parar al gigante rojo no es prohibiéndole las cosas. Quizás la manera de pararle al gigante rojo sea asociarte con él, proveerle, no prohibirle, porque si le prohíbes, él se va a buscar las castañas y lo va a hacer mejor y más barato, y te va a joder. Esto no lo ha enseñado China. Tú le prohíbes el acceso a las tarjetas Nvidia de computación, y esto empezó antes con Huawei. Antes de que la IA estallara ya del todo, Estados Unidos prohibió a Huawei por patata, porque realmente las cosas que decían de Huawei nunca se llegaron a demostrar. Podrían ser verdad, que te espiaran y tal. Si bien es cierto que, evidentemente, como país o como superpotencia, es mejor que los cacharros que tú tengas sean fabricados por ti en Estados Unidos. Eso no tiene, eso es de cajón, pero tú mismo has fagocitado que tus fábricas, que tu industria se vaya allá, por costos, por todo, y te has beneficiado. La cadena de distribución y montaje que enseñó Apple a los chinos
cómo fabricar, cómo distribuir y cómo manejar todo esto, esto se lo enseñó Apple. Y luego lo han replicado con Xiaomi, con Oppo, con todas. Pero esto se lo enseñó Apple a los chinos. Claro, prohíbes que Huawei se distribuya por aquí, le prohíbes que tenga acceso a los chips de Qualcomm, de tal, de no sé qué, de no sé cuántos, y te crees que Huawei va a desaparecer. Y a lo mejor en Europa desaparecería si esa empresa, en vez de ser China, fuera de otro sitio. Pero es que es China. ¿Y qué hizo Huawei? Reinventarse, su sistema operativo propio, su chip propio y su tecnología propia. Ya la has conseguido que Huawei, en vez de depender de tus componentes, de tus proveedores y de tu sistema operativo, y quieras que no, cuando dependes de tantas cosas de alguien, en el fondo eres cautivo de alguien, ¿no? Pues ahora sea libre y sea una empresa capaz de sortear todo eso y, pues oye, ahora fabrica sus propios chips, su propio sistema operativo, todo lo suyo. Por lo tanto, no depende ya de ti para nada. ¿Ha pasado una pequeña travesía del desierto? Ha pasado una pequeña travesía del desierto, pero, oyes, ahora mismo es libre. Y le suda las narices lo que le diga a Estados Unidos. Es más, puede vender en otros sitios y no depender de Estados Unidos. Genial. Sí, en Estados Unidos estará prohibido Huawei y no podrá vender un teléfono, pero es un mercado de 300, 400 millones de usuarios. Sudamérica puede vender Huawei lo que quiera. Europa de momento puede seguir vendiendo Huawei lo que quiera. Nvidia. Resulta que Nvidia se consagra como el proveedor universal del cómputo para las tarjetas, para la computación de la IA. ¿Y qué sucede? Que claro, Estados Unidos le prohíbe a China tener esa tecnología. Ilusos, no han aprendido con Huawei y se creen que el gigante rojo se va a parar. O sea, ¿se van a poner a temblar? No. Pues no nos dejáis. Bueno, ya nos buscaremos las habichuelas. Vamos a sortear esto como podamos. Pues ya sabes, importando de momento de Strangis, llevándose los LLM a otros sitios para hacer la inferencia y después traerlo. Pero eso es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para fabricar sus propios chips. Pues no vamos a dejar que tengan las máquinas que fabrican los chips. Nuevo error. Van a fabricar ellos sus propias máquinas y van a ser mejores que las tuyas, más baratas que las tuyas. Es cuestión de tiempo. ¿Qué han logrado? Que China empiece a tunear de momento las máquinas que fabrican los chips. Lo que hace la litografía de los chips, que es una empresa holandesa que es la que provee a todo el mundo. Otro cuello de botella. Ojo. Ahora, de momento, tienen esas máquinas tuneadas. Máquinas que se suponía que no podían hacer chips de menos de 4 nanómetros. Ya están fabricando en 3 y en 2. La misma máquina, tuneada. Pero esto es el primer paso. El siguiente va a ser fabricarse sus propias máquinas de litografía de chips. Y cuando ellos tengan esa máquina, no te la van a vender. Han aprendido a hacerlas. Error. Nuevo error. Y ahora ya Huawei compite con Nvidia en computación. Fabrican su
propio chip de computación, su propia inferencia y su propia todo. ¿Le ha costado? Le ha costado. Pero ellos ya son autosuficientes. No te necesitan para nada. Por lo tanto, ahora pueden desarrollar sus modelos en su tecnología, con su arquitectura, y nadie les puede parar. Tienen todo el know-how, tienen todo, desde toda la cadena de producción. Han conseguido comprar, o están, desde que extraen las tierras raras en África y en todos los sitios, hasta en la distribución de todos esos componentes, la fabricación, todo, controlan todo. Y todo eso se lo hemos, en el fondo, dado nosotros, por nuestra incompetencia occidental. Por eso Occidente está acabado, no tiene futuro. Podrá pelear esta derrota, podrá patalear, podrá resistirse, pues como el gato, ¿no? Cuando se lo llevas al veterinario, que no quiere salir del transportín, que sale y araña al veterinario, al dueño, al todo, pero al final le van a poner la vacuna, lo quiera o no lo quiera. Bueno, pues ese gato somos nosotros, Occidente. Podemos vender la derrota más o menos cara, pero estamos derrotados. Esto nos lo ha enseñado China. ¿Por qué? Porque ahora son autosuficientes. Eso es lo que nos ha enseñado China. Porque es importante que seamos nosotros los dueños de nuestros contenidos, de nuestras cosas, porque somos libres. Y no es bonito, no es agradable, y además te exige un esfuerzo, como a China, pero lo logras. Por eso me empeño yo, coño, no, ¿para qué vas a pagar a Google, a OpenAI, al otro? Tenlo tú. Eso te va a dar libertad. Y mañana no te apetece pagarlo, no lo pagas. No lo pagas. Mira, hace un par de meses estaba con mi amigo Guillermo, que íbamos, no me acuerdo dónde íbamos. Sí, habíamos quedado con unos amigos a cenar y tal. Y vio que yo tenía al Spotify, lo tenía yo en Telegram, mis canales de Telegram. Y me dijo, hostias, ¿y eso? Digo, Telegram. Anda, le expliqué cómo hacerse, como lo he explicado unas cuantas veces, cómo hacerse tu propio Spotify en Telegram. Y me dije, pues lo voy a hacer. Este fin de semana que hablamos para no sé qué, me dice, oye, desde que tengo eso, escucho más música y tal. Me he borrado, me he desinstalado la aplicación de Spotify y me he dado de baja de Spotify. Bien, ahora eres autónomo. Ahora te va a costar a lo mejor descubrir nuevos artistas, si quieres descubrirlos. Pero ahora eres libre. Tienes tu propia música. Tienes tus propios contenidos. Disfrútalos. Lo mismo pasa pues con la IA, ¿no? Coño, tenemos un montón de IAs libres, chinas. ¿Por qué? ¿Por qué las IAs de China son libres y las occidentales no? Pensarlo. Estados Unidos se basó su economía de la IA en vendértela, ¿no? Hacer una commodity de la IA. Mientras prohibía el acceso a esa tecnología a China. ¿Cuál era la manera china de protegerse de eso? Ofrecer los modelos mucho más baratos, incluso a veces gratis, libres, para que no pudiera luchar.
cómo las empresas europeas o occidentales ganan dinero con la cuota. Te están cobrando por la nube, por la IA, por todo. Bueno, pues si yo te ofrezco algo muy similar gratis, te estoy jodiendo. Tú me vas a joder con las tarjetas gráficas, no te preocupes, que me voy a reponer. Pero de momento mis modelos son gratuitos y los que no son gratuitos son muy baratos. Por eso cuando salió DeepSeek R1, Nvidia cayó muchísimo. Coño, esta gente había logrado una inferencia, gastar menos cómputo y tal, y encima el precio del token es mucho más barato. Ahora tenemos DeepSeek V4. Yo lo he estado probando estos días y la verdad es que no tiene mucho que envidiar a un ChatGPT 5.4, a un Cloud 4.6, a un Gemini 3.1. Está al mismo nivel, ¿eh? La tienes gratis, pero es que además la tienes de código libre. Te la puedes instalar en tu equipo, las distintas destilaciones, que eso también varía mucho. Tienes que tener, cuanta más máquina tengas, más cómputo tengas, mejor, más cerca estarás de eso. Pero de momento tal. Y si lo utilizas por API, cuesta 10 veces menos que las otras. ¿Vale? Pero es que tenemos Química 2.6 y está al mismo nivel. Y lo mismo, la tienes, el token mucho más barato, pero es que tienes Kawin 3.6, que está ahí. O sea, el Gemini, el Cloud y el ChatGPT de nuestros los tienes en los China. Gratis, muy barato y abierto a todo el mundo. ¿Qué coño? Eso te da libertad. ¿Entendéis? Entonces, por eso mismo, ahora parece que se han despertado el guindo estos influencers. Oye, claro, es que fíjate lo que ha hecho Anthropic, ha subido el token, ahora los límites, te quedas sin límites cada 2x3. Eso no es. Primera norma del estoicismo, que sabéis que es una filosofía que sigo, que adoro y que admiro. No estés preocupado por lo que no controles. Preocúpate de lo que tú controles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuantas más cosas tú controles, bajo más cosas tengas tú el control, mejor. Porque si no, si tú las tienes controladas, tú sabes hacia dónde vas y hacia dónde no. Pero cuando muchos aspectos de tu vida son variables que tú no controlas, en el fondo vas pues como una vela, ¿no? A donde lleva el viento. No lo eliges tú, lo elige el viento. Pues esto es igual. ¿Por qué vas a estar preocupado por si me deja fulanita ahí, si me deja fulanita? Tú no puedes decidir si fulanita te va a dejar o no. No está en tu mano. Tú lo que puedes hacer es intentar hacerlo todo bien para que fulanita no te deje. Y aún así no lo tienes contigo. ¿Por qué? Porque no es algo que tú controlas. Tú no estás en la cabeza de fulanita. Y al final, pues esto es igual. No estés preocupado. Preocúpate por hacer tú las cosas bien y ya está. Si haces tú las cosas bien, a lo mejor, pues te van bien las cosas, pero nadie te lo asegura. Pues esto es igual. Si tú tienes tus datos y tus cosas, te da igual que Anthropic suba los precios, que la nube de Google cueste el doble y que esto tal.
tienes tú cosas y ya está. ¿Qué pasa? Que las suscripciones nos han dado la comodidad. Y claro, es mucho más cómodo tener una suscripción y tener acceso al último modelo, a la última tecnología y disfrutarla. Pero no es nuestra. Solamente te dejan usarla. Dejas de pagar y ya no puedes usarla. Y salirte de ahí es un infierno. Porque ellos se han encargado de hacértelo todo tan agradable, tan bonito, tan rana en el agua, ¿eh? Y han empezado a calentarte el agua. Y tú no te estás dando cuenta. Hasta que ya estás al borde de cocerte. Y no puedes salir. Aunque quieras salir, ya no puedes salir. Si es que, claro, tengo el Apple Music, estoy yo, mi mujer, mis hijos, todo el mundo tiene un iPhone, todos los de mi entorno, mi familia, tienen el iPhone, el Apple TV. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Pagamos el iCloud, compartimos las fotos. A lo mejor yo me saldría, sí, no quiero pagar más. No quiero seguir pagando lo que estés pagando. Hay gente que está pagando 200 euros al mes, cosas de esas, o más. Que te pones a pensarlo, estás pagando más de 2.000 euros al año en suscripciones. Que si el Netflix, el Apple TV, el iCloud, la no sé qué, el Apple Music, la de su puta madre, la aplicación esta de notas que sin ella no puedo vivir y tengo que pagar una suscripción de X al mes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Te pones a sumarlo, coño, 2.000 euros al mes, pues ahí tienes. Oye, pues te puedes meter unas buenas vacaciones, te lo digo. 2.000 euros en un año, un sueldo, un mes, una paga extra. Es un dinero, solamente con que sean 200 euros al mes, que a nada que te pongas, lo tienes. ¿Cuántos depósitos de gasolina tienes 200 euros al mes? Pues tienes para unos cuantos depósitos. Cada vez menos, es cierto, al precio que está. Pero, oye, por eso yo me empeño tanto en que toméis conciencia de que el que tú tengas tus modelos en local no es tan bonito. ¿Cómo va a ser tan bonito como un ChatGPT o un Gemini? No es tan bonito. Que tengas tú tu propia nube manejándolo todo, aunque sea en un disco duro o en 2 discos duros que haces la copia ahí, aunque sea eso, ya es mejor que le estar pagando dinero. Oye, que tú lo quieres seguir pagando, págalo, si es que nadie te lo impide, disfrútalo, tienes esa comodidad, pero no pierdas de vista lo otro. Ten tu copia en tu casa, ten tu, ¿sabes? ¿Tú quieres pagar Spotify? Págalo, pero no dejes de tener tu música en local también. Oye, quién sabe si mañana lo necesito. Porque otra cosa que yo creo que no se entiende es que el colapso no va a llegar de un día a otro. Esto que tanto digo yo del colapso, el apagón, en fin, ¿sabes? Esto casi todo el mundo cree que va a ser pues como el apagón, con lo que vivimos, que estás conectado a internet, tienes tu luz dada, suena tu música y de repente, de un instante a otro, no. Oh, apagón, se ha apagado todo, ya no hay luz, nos hemos, de un momento a otro, hemos pasado del siglo XXI a la Edad Media. Porque tú piénsalo, hace un año, cuando sufrimos el apagón, en un instante, pasamos del siglo XXI a la nada, a la Edad Media.
no teníamos internet, no teníamos luz, no teníamos calefacción, no podías pagar con tarjeta, no podías llamar a nadie, comunicarte con nadie, no funcionaba, no había líneas, en 3 horas no había una antena operativa, no podías, volvimos a la radio, los que teníamos radio y teníamos pilas, que no todo el mundo. Hay alguien que se le ocurrió bajarse al coche a escuchar la radio, otros no tenían radio en casa ya. Pasamos del siglo XXI a principios del siglo XIX. La gente tenía coche, pero mientras le duraba la gasolina, porque la gasolina no funcionaba porque las bombas de impulsión no tenían para combustible. Si esto se hubiera prolongado una semana, hubiera sido un caos. Pero es que el colapso, el apagón, no se va a dar así. Se va a dar poco a poco. No te vas a dar cuenta. Va a ser como lo que os he contado de la rana y el agua. Se hace poco a poco. No es de golpe. Lo que pasa es que tú tienes que estar lo suficientemente vivo para darte cuenta. Es como del siglo XIX al siglo XXI, no se pasa de un día a otro. Se pasa poco a poco. Primero, pues hay una revolución industrial y inventan la máquina de vapor. Y esto es un gran invento porque de repente pues cogen y crean una línea de ferrocarril y unen un tren entre un pueblo y otro, y de repente ese pueblo empieza a estar bien comunicado con el otro y empiezan a florecer el comercio entre ese lugar y el otro, y empiezan a ir gente de un sitio a otro, empieza a haber relaciones entre gente de ese sitio y el otro, empieza a haber industrias que comparten y empieza a crearse pero esto sucede poco a poco, y entre ese y luego se hace otra línea a otro punto y a otro punto y a otro punto, y ya no solo hay un tren, hay varios, y ya no solo la máquina de vapor está en un tren grande, sino de repente se hace una máquina más pequeña y se mete en un carro y empieza a mover un coche, ya no solo, y ya empieza, ¿entendéis? Y poco a poco, y de repente pues se puede unir fácilmente ese punto A con ese punto B, ya no solo por una vía del tren, sino por una carretera, y al lado de la carretera vas poniendo un cable y ya existe una cosa que se llama el telégrafo, y después viene el teléfono, y después pues alguien inventa la comunicación sin cables, la radio, la televisión, y poco a poco vas pasando del siglo XIX al siglo XX y al siglo XXI. No es algo que se hace on-off de la noche a la mañana, como pasó con el apagón. El apagón pasó lo que pasó, bueno, porque fue un apagón y pasamos del siglo XXI al siglo XIX de un instante a otro. Pero el colapso no se da así. Igual que la civilización no se da de la noche a la mañana, esto tampoco. Tú empiezas a ver señales y tú tienes que estar ahí para verlas. De repente ya no puedes ir por ciertas zonas de tu ciudad, porque ya no puedes ir porque no son agradables de ir, son peligrosas. Cosa que antes tú podías ir a esa zona tranquilamente, ibas, hacías lo que sea, volvías, y hombre, siempre te podía pasar algo, pero no era lo normal, no era lo frecuente. De repente esa zona ya no vas porque no, y lo normalizas. Y hay zonas de tu ciudad en las que antes tú ibas, ya no. Y lo has normalizado. Igual que normalizas que para llegar a tu puesto de trabajo tengas que salir 1 hora y media antes de casa.
Y al final lo normalizas, pero no es normal. Igual que normalizas que antes pues podías comer fruta, verdura, carne fresca, pescado y alternarlo, y cada vez menos. Y lo vas normalizando, porque claro, los precios cada vez son más caros y no sabes qué ha pasado, que tu sueldo cada vez es más pequeño y cada vez tienes menos acceso a las cosas y lo vas normalizando, ¿entendéis? Y poco a poco, pues tú antes tenías tu coche, te podías ir del punto A al punto B, te podías ir de vacaciones, podías hacer ciertas cosas, y ahora ya posiblemente a lo mejor no tienes ni coche. Si es que no me hacía falta, porque claro, entrar en la ciudad con el coche era un jaleo y además me tocaba pagar mucho por esto, y luego prohibieron que yo fuera por estas zonas de la ciudad con mi coche, que yo pagaba, que tal, no sé qué, y al final decidí que es que era un incordio tener el coche. Si total voy en metro y tal, no sé qué, y vendí el coche. Y lo has normalizado. Y has normalizado el no tener casa, porque claro, si es que era un incordio, porque es que era mejor vivir en otro barrio, mucho mejor que el mío, alquilado y tal, no sé qué, y creerme que tengo algo cuando de repente te lo quitan o sube eso del precio, o deciden que ya no vivas allí porque ahora quieren gente que gane más que tú viviendo allí y te tienes que ir. ¿Entiendes? Entonces, poco a poco, te van moldeando, te van dirigiendo y te van llevando, y de repente cuando tú quieras reaccionar, no puedes, porque no tienes ese poder de reacción, no tienes esa capacidad de... Has sido directamente abducido, y cuando quieras reaccionar, pues a lo mejor no puedes. No va a pasar un día en el que de repente veas que que las estanterías están vacías, ¿no? Que no hay estos productos, o no, poco a poco. No va a pasar. Entonces tú tienes que ver esas señales y darte cuenta de lo que te está pasando. Y eso no te enseña nadie, ¿eh? No te lo van a decir. Cuando tú veas que las noticias no informan de lo que sucede, sino que te cuentan una historia, un relato que les interesa. Cuando tú veas que las imágenes te están diciendo una cosa, pero el que te está contando otra, y no hay relación, y tú dices, ¿perdona? ¿Qué me estás contando? Eso, tú eres el que te tienes que dar cuenta. Nadie lo va a hacer por ti. Claro, esto es un proceso que no es gratuito, ¿eh? Y no empieza de un día para otro. Son décadas y décadas y décadas formando a gente cada vez más tonta, cada vez menos pensante y cada vez más dirigida. El Estado está aquí para protegerte. El Estado va a protegerte, no va a dejar que... Mentira. El Estado te quiere tonto, dócil y sirviente. Que no te preguntes, que obedezcas, que sigas pagando tus cosas, que sigas siendo un contribuyente y no hagas muchas preguntas. Ya estamos nosotros aquí para protegerte por ti, pensar por ti. Cuando te das cuenta que eso es mentira. ¿O qué? ¿Te protegieron mucho en la pandemia? Cuando te encerraron en casa, si no había ni mascarillas. No teníamos capacidad de fabricar mascarillas.
entre ellos forrándose, ellos y sus amigos, trayendo mascarillas de por ahí a precio de componente de grafeno. Parecía que estaban fabricadas de grafeno en vez de 8 millones de mascarillas a 8 millones de euros. Y dices tú, pero ¿cuánto costaba cada mascarilla? 1 euro cada mascarilla. ¿Me estás diciendo en serio? Y así con todo. Y así con todo. Que el Estado ¿Tú crees que a los de La Palma con el volcán han cobrado lo que tienen que cobrar? Das casi en casa y date por jodido. Los de la Dana, los 200 muertos de la Dana, los que han perdido todos sus coches, los que hay gente que todavía no tiene ascensor, todavía hay gente que no tiene ascensor en su casa en Valencia, desde la Dana. El Estado, pensarlo, ser China, pensar como un chino, no penséis como un borrego occidental, ser vosotros los que, mira, en un colapso, en una catástrofe, no te va a salvar ni Perry. O eres tú el que pone los medios para, o date por jodido. En el apagón, o tenías tú un infiernillo para calentarte la comida, o ese día comiste frío. Eso sí pudiste comer, que a lo mejor te pilló en el trabajo, y a lo mejor no tenías ni cómo comer ni nada, porque seguramente irías sin un duro en efectivo en el bolsillo, porque todo lo pagas con el teléfono, que es muy cómodo. Yo lo conozco, sí, es comodísimo pagar la compra con el Apple Pay, con el Google Pay y con su puta madre Pay. Sí, es comodísimo, sí, yo muchas veces lo hago, pero ello no deja que en mi cartera siempre haya un billete de 50 por lo menos. Claro que puede pasar, ¿sabes? Entonces, si tú no te has procurado eso, no te lo va a procurar nadie. No va a venir el Estado a repartirte bocadillos aquí, ay, para que la gente coma, que tengo al pueblo sin comer. Imagínese a Pedro Sánchez el día del apagón. ¿Y esta gente cómo va a comer hoy caliente? Son las 5 y no he comido. Ahí os quedáis. O en la Dana, la famosa frase esa de que necesita ayuda que la pida. Que necesita ayuda que la pida, Ya veré yo si se la doy o no, que va a ser que no. Ser vosotros los que os procuréis vuestras cosas. Nadie va a venir a sacarte la que esté en el fuego. Lo que pasa es que algo nos han enseñado, o estás viendo lo que está pasando, ¿no? No es normal que en un país alguien que se levanta a las 6 de la mañana para irse a trabajar y vuelve a las 6 o 7 de la tarde, gane lo que gane, y alguien que está tocándose los colondrojos en su casa porque le da la gana, cobre lo mismo que tú, que te estás esforzando. No es normal. Hemos normalizado eso y no es normal. Una cosa es tener una red de ayuda para que si te pasa algo puedas tirar para adelante, y otra cosa es normalizar lo que normalizamos. No es normal que no te ayude ni Perry. ¿Dónde van nuestros impuestos? Yo quiero bajarme de este mundo, de esta mierda que nos ha traído Europa, España y todo. Me bajo. Se lo comentaba yo, no me acuerdo con quién hablaba hace un par de semanas o así. Que me decía, no, claro, es que fíjate, en Estados Unidos la seguridad social tienes que pagar tú todo. Sí, digo, sí, no te digo que sea lo ideal, pero no sé qué es mejor. Si no tienes seguridad social y tener que pagar todo tú,
o como pasa aquí, tenerla, te la pagas tú, te la pagas tú. Y cuando tienes que hacer necesidad de ella, no poder disfrutarla porque está colapsado. Oye, que tengo tos, venga usted dentro de 2 semanas. Ya, pues es que dentro de 2 semanas espero no tener tos, porque si dentro de 2 semanas sigo teniendo tos, es que a lo mejor tengo algo muy malo. Míreme, a ver si tengo la garganta roja, me manda no sé qué y ya está. No. Venga usted dentro de 2 semanas, y es que hasta dentro de 2 semanas no le voy a atender. Pues me voy al hospital por urgencias, a colapsarlas. Y que el que realmente necesite una urgencia hospitalaria, le toque esperar. Porque a mí me duele la garganta y nadie me ha atendido. No sé qué es mejor. Si el tener que pagarte tú o pagarla 2 veces, como hacemos aquí, porque muchas veces el que no disfruta de la sanidad pública y tiene una privada, también paga la pública de sus impuestos. Ojo, que es que no se nos olvide eso, que si tú estás pagando una sanidad privada en la que tú quieras, también estás pagando la pública, y no estás disfrutando de ella. Ojo, que aquí no te dan a elegir. ¿En qué quiere que se dediquen usted sus impuestos? ¿En sanidad? Ah, pues sí. ¿En educación? Ah, sí. Imagínate que yo pudiera elegir en qué se dedican mis impuestos. Pues diría, a ver, yo soy viudo, tengo un perro, entonces me gustaría que se dedicaran para sanidad, por supuesto. No solo la voy a disfrutar yo, sino la va a disfrutar mi madre, la de mi mujer, que pasó un cáncer, que murió de cáncer. Pues la sanidad, por supuesto. ¿Quién se va a negar a la sanidad? Educación, pues yo no tengo hijos. Me suda, imagínate. Pues la educación no. Quiero que se dediquen a carreteras. ¿Por qué? Porque yo voy en carretera y disfruto del coche, entonces me gusta que las carreteras estén impolutas, en carreteras. ¿En qué más? Entonces yo como no, a ti no te dan elección. Y me parece que para ciertas cosas está bien, ¿no? Mucha gente no marcaría que se dedicaran a defensa, por ejemplo, por su ideología. Y se tienen que dedicar a defensa. Entenderme, pero el que disfruta de la sanidad privada, se está pagando él una sanidad privada, pero también está pagando la pública, que estás disfrutando tú, yo y él no. Que se nos olvida, en Estados Unidos, si tú no pagas, no tienes. Que no me parece, entiéndeme, que el sistema sanitario estadounidense no me parece ideal y me parece que es, pero ojo, que es que nosotros muchas veces pagamos y no podemos disfrutar de ello, No sé qué es mejor. Y poco a poco te van cociendo, y como no te des cuenta, te pilla. Y esto, señores, esto ha empezado ya, Si no os habéis dado cuenta, esto ha empezado ya. Tus hijos van a vivir peor que tú. Esto se lo decía yo a mi hermana el otro día. Digo, que tus hijos van a tener una vida muy difícil y posiblemente se van a tener que ir fuera del país. Ojo, que aquí estamos, que venga todo el mundo, y no me quiero calentar con ese tema. Cuando los nuestros se van a tener que ir fuera. Se van a tener que ir fuera cuando se han educado aquí, se ha invertido un dinero en educar a esa gente aquí y se va a aprovechar de ellos otro país. Ojo. Entonces, esto ha empezado ya. Tú no puedes ir por la ciudad alegremente como si no pasara nada, porque sabes que posiblemente te pase algo.
Yo a Barcelona voy todos los años. Y en los 90 iba a sitios y perfectamente. Hoy día no te puedes mover por la mayoría de los sitios de Barcelona. Y en Madrid por algunos. No es tan generalizado como en Barcelona, pero por algunos no te puedes mover. O mejor que no vayas. Mejor que no vayas. Y lo hemos normalizado. Como hemos normalizado que tú no puedes entrar al centro de la ciudad con tu vehículo, que pagas el impuesto como el resto de todo el mundo. Y lo hemos normalizado. Por unas causas que nos superan. Una falsa bandera de... Esto ha empezado. Ahora tú, date cuenta de ello o no. Y pon tú tus remedios. ¿Mi remedio qué va a ser? Irme lejos. No quiero saber nada de nadie. Ni de la ciudad, ni de sus gentes, ni de su... Quiero vivir fuera. Y si pudiera vivir fuera del sistema, mejor aún. Sitio tranquilo, donde no se acuerde nadie de mí, donde nadie quiera venir, que no interesa. Y ver el mundo arder. Yo ya tengo mi música guardada, mis películas guardadas, mis datos los tengo yo. No sé, que a lo mejor soy yo el que está equivocado, ojo, pero eso os dejo que seáis vosotros los que lo penséis. Yo os expongo las cosas como yo las veo. ¿Puedo estar en lo cierto? Puedo estar en lo cierto. ¿Puedo estar equivocado? Perfectamente. Yo te trato como un adulto y que seas tú el que decida. Yo no voy a decidir por ti. Yo lo que decido, lo que hago es por mí. Esto es como cuando esto no es consejo de inversión. Cualquier inversión que puede ser. Yo no te estoy diciendo que yo esté en lo cierto, ni en lo correcto. Esta es mi verdad. Esto es como yo lo veo. Ya está. ¿Estoy equivocado? Pues tengo el mismo posibilidad de estar en lo cierto que equivocado. Tienes una moneda al aire, ya está. Pues es que yo es como lo pienso, como lo siento y cómo actúo. Intento disfrutar de los dos mundos, porque no voy a disfrutar de la IA en la nube. Sí, tengo IAs chinas, tengo IAs europeas, tengo IAs de pago y tengo mis IAs en local. De cada una intento extraer lo mejor. Ahora, si mañana se cae todo y no hay IAs en local, tengo mi IA, o sea, IAs en la nube o tal. O si mañana decido que no quiero seguir pagando el Google Drive, pues tengo mi nube particular. No es tan bonita, no está tan bien diseñada ni tan bien integrada, no, porque eso requiere un tiempo y requiere una serie de cosas, pero es mía. Es mía. Y está hecha a mi medida, en mis necesidades. Y cada día esto es más fácil. Cada día es más fácil cogerte y programarte tus cosas y sin saber. Porque antes para hacer todo esto necesitabas ser un erudito. Saber programación, saber... Hoy día con 4 conceptos los tiras a la IA y la IA te va a guiar, te va a decir, y tú ya tienes que luchar y darte de bruces y este camino, este no, este otro, ¿sabes? Claro, para eso necesitas tiempo, paciencia, pero sobre todo querer y creer que estás haciendo bien. Si no lo crees, pues no. ¿No es más bonito irte todos los días a comer de restaurante y de menú? Sin duda.
¿No te parece? ¿Que es más bonito? Sí, claro, es mucho más bonito. Conoces, no tienes que cocinar, no tienes que fregar, no tienes que limpiar, no tienes que pensar. Ojalá pudiera todos los días irme a comer fuera y a cenar, todo. Oh, sería maravilloso. Hoy que me apetece. Pues no lo sé, a ver qué me ofrecen. Oh, sí, nada, guay. Pero como un día eso se acabe, ¿qué hago? No tengo cocina, si yo no cocino. No tengo sartén, si yo no. Y lo peor de todo, imagínate que tengo sartén, tengo cocina y tengo alimentos para hacerlo, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Ni idea. ¿Cómo me pongo? Pues hay que ponerse. Hay que ponerse. En fin. Vaya turra que os estoy dando, Si es que no hay nada como hacer un podcast de movilidad para que me odiéis. Para que me odiéis. Pues sí, eso os quería contar. He probado Kimi, he probado Dipsy y Kawin, y las tres van muy bien. No sabría con cuál quedarme. Hablo en la nube, no sabría con cuál quedarme. Kimi da muy buenas, quizás la más equilibrada sea Kimi para todo uso. Kawin da muy buenas respuestas en chat, en hablar con ellas. Y es que Kawin también, o sea, no podría deciros un ranking, esta mejor, esta tal, como los occidentales, que sé, que vale, la que mejor programa es la Tropic. Ahora Gemini se ha quedado un poco atrás con respecto a ChatGPT, pero esto es algo temporal porque ahora para el Google I.O. van a sacar el Gemini 3.2 o como la quieran llamar, y va a petarlo. O sea que esto sabéis que más o menos están ahí a la par, ¿no? Una temporada despunta una, otra temporada despunta otra. Con los otros no sabía yo qué deciros. En local, por ejemplo, el 3.5 me da muy buenas respuestas. Mira, este fin de semana encontré haciendo yo al final, una cosa que hago al final de mes, yo hago copias de seguridad de la carpeta de los archivos del trabajo todos los días. A las 7 de la tarde automáticamente se hace una copia de seguridad, y una vez al mes hago otra copia de seguridad en un disco externo. Tengo un disco de, no sé si son 4 teras, no sé, bueno, y esa ya cuando termina el mes, esa carpeta con todos los archivos y todo lo que he hecho ese mes, la subo a esa carpeta, y esa la hago manual. Y digo, mira, en el momento de hacerla, pues ha terminado abril, pues hago y la subo. Esa es como un backup extra. Y encontré, estuve en el disco, que me gusta ir viendo a ver lo que voy guardando por si de ahí hago limpieza y tal, no sé qué, y vi una carpeta que estaban con los archivos médicos de mi mujer. ¿Os acordáis que yo os he contado que la única que me dijo la verdad fue la IA a mí de lo que le pasaba a mi mujer y lo que le quedaba de vida, y además acertó de pleno en tiempos y en todo? Y dije, voy a ver cómo está la IA en local con respecto a lo que hace 2 años pues me tocó vivir. Cogí y le subí, pasé el PDF, lo pasé a Markdown y se lo subí a las IAs que tengo sin censura, tanto a Gemini como a Kawin. Le subí los archivos, las dos acertaron de pleno. Le subí el informe del TEC-TAC
que le hicieron a mi mujer en mayo del 24 y se lo subí. Y ya, pues todas me respondieron exactamente cómo estaba y a la pregunta de sin rodeos, ¿cuánto le queda de vida? Máximo 6 meses, alguna dice, bueno, entre 6 y o sea, la que 6 y un año. Me dijo, mira, aquí el cuerpo ya está trabajando, está haciendo un esfuerzo extra, está en modo supervivencia absoluta y esto, hombre, pues me acuerdo que Gemini me dibujó 3 escenarios. El pesimista, que fue el que pasó, me daba como mucho 6 meses. El optimista, 1 año y medio. Y el intermedio, pues es 1 año. Y te lo explicaba cada uno de ellos. Y realmente fue el pesimista, ¿no? El que sucedió, además te lo explico todo. Eso así es en local, ¿eh? Así es en local. No. Y a Gemini, digo, ¿y cómo está la Gemini? Se lo subí a Gemini. Y lo primero que me dijo, me estás mandando un informe de 2024. Por lo tanto, esto es un informe de los de tu mujer que falleció. ¿Estás nostálgico? ¿Estás nostálgico o estás ordenando papeles? Digo, me has pillado, estoy ordenando papeles y tal. Digo, pero ¿cómo lo ves? Dice que... Entonces me dice, pues esto es de mayo del 24 y esto tal, fueron 4 meses. Sí, estaba dentro de lo esperado, no sucedió, fue rápido, aquí se veía que estaba siendo rápido y tal, sí, el escenario era el esperado. Y le copié la respuesta que me había dado la IA de sombrío, pesimista y la mira ya me dio entre 6 y 8 meses de vida, ¿no? Se lo copié, digo, mira, en su momento, hace 2 años, la IA me daba este diagnóstico. Y me dijo, pues bien, el correcto, no se equivocó. No se equivocó, ¿no? Me dijo, no. Digo, me sorprende porque no estaba tan evolucionada como lo estás tú ahora. Y me dijo, no te tienes que centrar en eso. Te tienes que centrar en que ahora tienes otras prioridades y otras necesidades. ¿Cómo está tu búsqueda de casa? Y me cambió de tema rápidamente. Rápidamente. Como que no quiero que pases por aquí, ni quiero que pases tú. ¿Cómo está tu búsqueda de casa? Digo, me alegro que me hagas esa pregunta. Así que las IAs en local, como veis, no están tan lejos de las de la nube. Tengo ganas de ver ahora RFrog, que le han traído ya su juguete con 128 de RAM, cuando empieza a meter LLMs gordos, a ver cuánta diferencia hay con los normales, ¿no? Con los que puedo meter yo en mi Mac Mini o los que podía meter en su Mac Studio de 32 de RAM. Eso me dará una idea de cómo está la cosa para ver si al final me tengo que ir hacia un Mac Studio con 128 de RAM o otro equipo con una tarjeta 5090, algo así. ¿Entendéis? Así que, pero mi idea es ser China. Mi idea es ser China. Y ir hacia donde va China. Hacia lo tuyo. Autosuficiencia, autoalojamiento, auto todo. Porque nadie te va a sacar las castañas del fuego. Bueno, no os voy a dar más las turras, que llevo ya más de 1 hora dándoles la turra. Si has seguido hasta aquí, te quiero dar las gracias por la paciencia infinita que tienes con este podcaster.
quiero mandar un saludo a Mosquetero Web y quiero mandar otro saludo a Refrog, a Inconvenient, que Pistón escucha sus podcasts, los de Inconvenient, no los de Refrog no los escucha, pero los de Inconvenient Pistón sí los escucha. Y al Atareado, que siempre estamos atareados, ¿sabes? Siempre estamos atareados ahí picando teclas y enseñándonos cosas y tal. Y Pistón escucha atentamente sus saludos y sus programas, ¿eh? Así que nada. Tenemos que hacer un pedidito de comida. Hoy se ha quedado triste, ¿eh? Hemos salido a andar a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media. Hemos hecho 3 kilometritos. Ha hecho sus pisotes y su cacota, como diciendo, ¿por qué me saca este subnormal tan pronto? Eso que se va. Y cuando le he dejado en la camita, se ha quedado así como diciendo, traidor, te vas sin mí, esto me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Así que en nombre de Pistón os doy las gracias por entrar en discoduros.net o utilizar el enlace de Pistón que encontréis en las notas del episodio, y si no las encontráis en este, en el de ayer las había, en el de antes de ayer y tal. Así que muchas gracias por utilizar el enlace de Pistón. Y nada más, que tengáis un bonito día de martes, ni te cases ni te embarques. Adiós.